Salmo capítulo 17. Y vamos a contemplar hoy una oración de David. A mí me gusta mucho el libro de Salmos y Proverbios. Si ustedes quieren hacer un devocional, Salmos y Proverbios es el mejor libro que ustedes puedan leer. ¿Por qué? Porque es fácil de entender. Es más, se dice que si realmente tú lees Salmos, es como si tú leyeras toda la Biblia. Porque, claro, viéndolo más detallado, tú vas a ver cómo Salmos se compone y puedes observar el panorama completo de lo que es la Biblia. Toda la Biblia completa. Pero vamos ahora a observar solamente el capítulo 17 de Salmo. Y este Salmo fue escrito por David. Todos conocemos a David, ¿no? Cuando se trata de David, siempre se nos viene esa onda de cuando mató Goliat. ¿Se acuerdan? ¿Con qué mató Goliat? ¿Qué instrumento usó? Con la onda, ¿verdad? Agarró la onda David y mató a Goliat, ¿verdad? Pero bueno, ustedes conocen su historia. Él se hizo rey de Israel. Y fue uno de los más destacados reyes que pudo haber en Israel. Pero también tuvo David sus altas y sus bajas. Y hoy vamos a ver cómo en una escena de su vida, cómo David sufría. Cómo David también tuvo que hacer una llamada de emergencia. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho llamadas de emergencia al 911? Yo lo he hecho en una ocasión y es difícil, ¿no? Es difícil marcar, hasta te da miedito hablar con la gente, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Estás en una situación difícil y es necesario hacer esa llamada. ¿Por qué? Porque realmente quizás ha ocurrido un accidente o estás en una situación muy crítica y tú necesitas asistencia. Y es por eso que en el país, y yo sé que en todos los países, surgen ese tipo de ayuda, ¿no? En este caso de lo que es el 911. Pero vamos a ver a David aquí, y qué es lo que hace cuando él está en un estado de emergencia. Y creo que es bueno que nosotros como cristianos nos relacionemos también acerca de este tipo de emergencias que también tenía David. Pero ¿saben qué? Vamos a entender algo, cómo David solucionaba estas cosas y en quién David confiaba. Aquí David, en este capítulo, observamos a David como un maestro en el arte sagrado de la súplica. ¿Cuántos de ustedes han suplicado por algo con sus papás cuando estaban chiquitos? Quizás les gustó una muñeca o un juguete y estaban ahí suplicando, por favor, ¿no? Yo lo necesito, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí a David en una súplica intensa. Este salmo de un cántico, lo que se le llama doliente. A veces la gente hace cantos dolientes, ¿no? Es una apelación al cielo por las persecuciones en la tierra. Y nosotros como cristianos sufrimos persecuciones. Ahora, no son persecuciones como nosotros observamos allá en el Medio Oriente, que ahora los cristianos ya los están persiguiendo, aún así físicamente. Pero también es algo espiritual. Es en un ambiente espiritual cuando el enemigo te está acechando. Y aquí observamos oraciones en otros salmos mezcladas, pero este capítulo 17 es una súplica en todo su curso, una súplica muy intensa. Archirequetre intensa, como se dice por ahí. Y vamos a comenzar con la primera parte. Este es el título, la oración de David. Vamos a comenzar en el versículo 1 y 2. David hace una llamada de emergencia. Y vamos a leer en el versículo 1 cuando dice así. Y leo de la Reina Valera. Y dice así: oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. Aquí cuando dice, oye Jehová, una causa justa, aquí observamos una súplica intensa de parte de David.
Y aquí David dice, ¿sabes qué, Dios? Yo tengo un caso justo. Esto realmente es un caso justo. Y por eso tienes que escuchar, de acuerdo a tus estatutos, como podría decir David. Y también observamos que dice, está atento a mi clamor. Aquí observamos un grito real, amargo, sincero, como si fuera un grito de un niño. ¿Se han escuchado el grito de niños? Qué fuertes, ¿no? Hasta te duelen los oídos, ¿verdad? Escucha esto, lo que dice una persona llamada Carlos Spurgeon, un estudiante de la Biblia, un maestro de la Biblia, puedo decir así. Y escucha esto, dice así: si nuestra oración, como el grito del niño, es más natural que inteligente y más sincera que elegante, no por ello será menos elocuente para Dios. Hay un gran poder en el grito del niño para prevalecer en el corazón del Padre. Qué hermoso. Y de la misma manera, cuando nosotros estamos en esa súplica intensa, cuando nosotros estamos así como ese niño gritándole a Dios, Señor, aquí estoy, hay un caso justo en mi vida. Y así como David dice, pon atención, porque este realmente es un caso justo. Y dice, está atento a mi clamor. Aquí realmente está suplicando David. Ahora, fíjate, observa en la segunda parte cuando dice, escucha mi oración, ¿hecha de qué? De labios sin engaño. Ahora, aquí David quiere ser escuchado por Dios. ¿No te has dado cuenta cuando tú estás orando y estás queriendo ser escuchado por Dios? Es totalmente diferente cuando tú tienes una persona enfrente de ti y estás observando que te está escuchando, ¿verdad? Y te está poniendo atención. Pero aquí vemos a David, quiere ser escuchado por Dios. Y aquí vemos la duplicación de su clamor, es como un golpe repetido del martillo que da en el mismo clavo, como si fuera un ejemplo, para afirmarlo de modo más efectivo. Si ustedes han dado un golpe con un martillo en un clavo, el primero ahí es para que entre, ¿no? Y ya el segundo es para afirmar más ese clavo. Ahora observen aquí cuando dice labios sin engaño. Aquí podríamos decir labios fingidos, una contradicción entre el corazón y la lengua, un clamor en la voz y una mofa en el alma. Aquí está diciendo David, no hay nada detrás de esto malo. Estoy hablando con la verdad. Y esta es la oración verdadera que emana del corazón, en este caso de David. Salmo 101:7, escríbelo y te lo voy a leer. Y vamos a observar que Dios no tolera el engaño. Es bien importante esto cuando nosotros estemos en la oración. Dios no tolera el engaño. Escucha lo que dice Salmo 101:7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Así es que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora veamos al versículo 2, dice, de tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Aquí la palabra vindicar quiere decir defender en favor de alguien contra una acusación o calumnia. La pregunta es, ¿te han acusado alguna vez de algo? ¿O te han calumniado? ¿Verdad? ¿Te han culpado de algo que realmente no hayas hecho? Bueno, vindicar es sinónimo de que de vengar, de defender, reclamar o recuperar. Esa es la definición de esta palabra vindicar. Y aquí cuando dice de tu presencia que proceda
Es como si dijéramos, proceda mi defensa. Escucha lo que dice Salmos 35, 22 al 24. Salmo 35, 22 al 24. Vamos a observar aquí acerca de defender mi causa. Suplica aquí David. Escucha esto lo que dice. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Aquí está hablando David. Muévete y despierta para hacerme justicia. No quiere decir que Dios estaba durmiendo. Simplemente es un modo de expresarse delante de Dios para levantarse contra los enemigos. Y dice así, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Ahí está la palabra defender. Podríamos cambiarla como para vindicar, vindica mi causa. Versículo 24 del capítulo 35 de Salmo dice, júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. Aquí una vez más, aquí David está suplicando. Y observando también en el segundo, cuando dice, vean tus ojos la rectitud. Aquí David dice, haz una decisión justa a mi favor. ¿Cuántos de nosotros oramos de esa manera? Señor, haz una decisión justa a mi favor. Ahora del versículo 3 al 5 vamos a ver David seguro de los resultados de su prueba. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros en la escuela sacábamos buenos grados? Muy pocos quizás, ¿verdad? Nadie levanta la mano, entonces yo tampoco. Pero ¿no te pasó una vez que a lo mejor tú conocías o sabías el examen? O a lo mejor de toda la trayectoria de tu vida en la escuela, al menos estudiaste una vez y te sentiste muy seguro del examen, ¿verdad? Hasta querías sobresalir en todos los estudiantes. Y cuando terminaste ese examen, sabías que ibas a agarrar un buen grado. Bueno, de la misma manera aquí, vamos a observar a David, que él está con una seguridad acerca de unos buenos resultados en su prueba. Y fíjate lo que dice el versículo, regresando al capítulo 17, comenzando el versículo 3, dice así, tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga ¿qué? Transgresión. Y aquí David dice, tú has escudriñado, en otras palabras dice examinado, aquí la palabra probado, los motivos que hay dentro de mí. Esa noche donde el pecador usa la oscuridad para pecar, pero el creyente la usa para estar en devoción con Dios. Y aquí observamos que David ha sido probado, pero ¿sabes qué? Él tiene la seguridad. Como lo vemos en la última parte, dice, he resuelto que mi boca, ¿qué? No haga transgresión. Y creo que para nosotros como cristianos, debemos de hacer eso. Esa es nuestra resolución, de realmente que no haya en nuestra boca transgresión, que no haya pecado. En la segunda parte, cuando dice, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Es como si dijera David, me has evaluado cuidadosamente. Yo trabajaba en un hotel hace muchos años atrás y cada año llegaba lo que se llamaba la AAA. Y lo que hacían es que ellos entraban como si fueran espías, entraban al hotel y ellos evaluaban todo el servicio. Y no sé si ustedes han escuchado que los hoteles se categorizan por estrellas, ¿no? Hotel 5 estrellas, hotel 4 estrellas.
Bueno, esas estrellitas cuestan mucho. Un hotel puede perder una estrella si realmente ellos bajan el servicio. Y entonces hay problemas, claro. Pero nosotros llegaban, bueno, los agentes de este tipo de trabajos evaluaban desde la entrada las personas que toman los carros, valet parking, hasta lo último, ¿no? Y al último hacían un reporte así como si fuera un libro, de todas las cosas que ellos hacían. Hasta los nombres y quién lo hizo, y detalle que dices, wow, este guy no fueron vacaciones, él fue a trabajar, ¿no? Entonces, si realmente el hotel se encontraba en buen estado, entonces mantenía sus 5 estrellas. Pero si realmente no llegaba una vez más a ese nivel, podía perder una estrella, y era muy, muy importante dar un buen servicio. Y aquí observamos a David como si realmente se hubiera evaluado de esa manera. Y dice, me has probado, me has visitado, me has puesto a prueba y nada hay malo en mí. En la última parte, cuando dice, he resuelto que mi boca no haga transgresión, aquí David deseaba afinar sus labios a la música dulce y sencilla de la verdad. Sin embargo, él fue calumniado. Nos muestra que la inocencia más pura puede ser enlodada en la malicia. Fíjate lo que dice Salmo 19:14. Y acerca de agradar al Señor con nuestra boca. Y es importante eso. Dice este salmo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Qué bueno sería para empezar un día, ¿no crees? Porque ya cuando está la alarma, hijo, ya estás diciendo disparates, ¿verdad? Y apenas ni siquiera has despertado, ya estás dando disparate y medio ahí, ¿no? Pero ¿por qué no cambias y cuando suene la alarma, sean gratos los dichos de mi boca, ¿verdad? Y la meditación de mi corazón, antes de darle un martillazo al pobre alarma, ¿no? ¿Qué culpa tiene, verdad? Y es bonito que poder decir, Señor, aquí estoy, que realmente mi boca y todo lo que yo hable sea algo agradable a ti. Y es importante en nosotros. Fíjate lo que dice Eclesiastés 5:6 acerca de no pecar con nuestra boca. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Ándale, ahí está, ¿verdad? Yo no sabía, ¿verdad? Yeah, right, ¿no? Esa palabrota no sabías qué era. Y dice, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Es importante eso. Regresando al pasaje del capítulo 17, vamos a comenzar en el versículo 4, dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Aquí en la primera parte, cuando dice obras humanas por la palabra de tus labios. Aquí las obras humanas que no hacen uso de la palabra como defensa y como resultado son destruidos por Satanás. Ahora, Jesús nos dio el ejemplo cuando fue tentado por Satanás en el desierto. No sé si ustedes saben esa escena, esa historia. Y dice en este pasaje, escucha cuando dice aquí, en cuanto a las obras humanas, dice por la palabra, está hablando acerca de qué, de la palabra de Dios. Ahora aquí Jesús, en el ejemplo, dice que fue tentado por Satanás en el desierto. Ahora escucha esto, y es importante para nosotros. ¿Qué tan importante para nuestra vida como cristianos es la palabra de Dios? Jesús usó
la palabra de Dios en cada una de las tentaciones cuando se le presentaron. Ahora, ¿es importante la palabra de Dios? Sí lo es. Y te das cuenta, Satanás usó la palabra, pero Jesús usó la palabra para cada una de esas tentaciones. Jesús, si pudiera decirlo así, desvainó su espada, ¿no? Porque nosotros vemos la palabra de Dios como si fuera una espada, en este caso una daga. Usó la palabra y dice que Satanás huyó. Así es que si quieres que Satanás huya de tu vida, la palabra de Dios es. Y no es que la persona que empiece a espantar al Satanás, ¡hey! Y salte, ¿no? Y sácate de aquí, ¿no? Y cosas así. No, es la palabra de Dios. Hay un viejo dicho verdadero, y quiero que lo escuches. Dice, la palabra de Dios, la Biblia, te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. ¿Cuál queremos? La palabra de Dios, la Biblia, te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. En la segunda parte, cuando dice, yo me he guardado de las sendas de los violentos, está diciendo, no seguiré los pasos de los hombres violentos. Me guardaré de toda cosa mala que pudiera llevarme a la perdición. Eso es lo que está diciendo aquí David. Escucha lo que dice Salmos 18, del 21 al 24. Y creo que nosotros de la misma manera podamos decir también. Fíjate lo que dice y te lo voy a leer. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me apartaré impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Muy importante, fíjate cómo es. Dios nos recompensa conforme a la limpieza de mis manos delante de su visita. ¿Cuántos de nosotros nos gustan las recompensas? A todos, ¿no? Pues eso es lo que hace. Cuando tú te apartas de esos caminos, de los violentos. Ahora vamos a ver ahora del versículo 6 al 12, David ahora pidiendo refugio ante el malo. Y dice así el versículo 5. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies, ¿qué? No resbalen. Aquí David reconoce que los caminos de Dios son mejores que los del hombre. Isaías 55:8, vamos a ver que los caminos de Dios son mejores. Fíjate lo que dice Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Dice quién? Jehová. Los pensamientos de Dios son mejores que los de nosotros. A veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra propia manera, ¿verdad? Ya va a decir, a mi manera, como aquel, ¿no? Aquel cantante que decía, a mi manera, ¿no? Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros dejamos todo en las manos de Dios, sus pensamientos son mejores. Y tu camino va a ser mejor. El camino puede ser bueno, escucha esto, el camino puede ser bueno, pero tus pasos son malos y por tanto resbalan. Uno puede tropezar tanto en una ordenanza como sobre una tentación. Así es que debemos de tener cuidado.
En la segunda parte, cuando dice, para que mis pies no ¿qué? Resbalen. Aquí dice David, en otras palabras, dice, agarra mis pasos y ponlos en tus caminos. Salmo 56:13, vamos a observar que es mejor escoger los caminos de Dios y de confiar en Él. Fíjate lo que dice. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte. Y escucha esto, y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Un tal Thomas Watson lo puso de esta manera. Escucha esto. Señor, perfecciona lo que has empezado en mí, para que no sufra naufragio cuando esté por llegar al puerto. Imagínense, ¿cuántos de nosotros hemos estado en un bote y cruzado el mar por mucho tiempo? Qué triste sería, ¿no? Que ya vas a llegar y ¡pum!, te hundes, ¿no? Naufragas. Es importante que realmente nuestros pasos estén sincronizados con Dios. Versículo 6 dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Aquí vemos una vez más la intensidad de David. En otras palabras dice, te he llamado y sé que me contestarás, oh Dios. Esa seguridad que tiene David, estamos viendo aquí en este versículo 6. Y a veces nosotros oramos así, acércate Dios, yo quiero que tú estés cerca de mí porque realmente te necesito. Versículo 7 dice, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. El Señor lleva a cabo obras maravillosas y fieles. Ahorita estamos atravesando lo que es el libro de Éxodo. Es un buen libro. Y estamos viendo acerca de la vida de Moisés y del pueblo de Israel. Y vemos cómo en el capítulo 15 Dios libra a Israel de los egipcios. Y fíjate lo que dicen ellos en este pasaje, cuando ellos son librados. Éxodo 15:11 dice así, ¿quién como tú, oh Jehová, ante los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, extendiste tu diestra, la tierra los tragó? Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, los llevaste con tu poder a tu santa morada. Eso es lo que dijeron, imagínense. Versículo 8 dice, guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Cuando yo era chico decía, guárdame como a la niña de tus ojos. ¿Cuál niña, verdad? Estaba pensando en una niña chiquita, ¿verdad? Alguna niña que le gustaba, cosas así. Pero no. Aquí la niña de tus ojos es lo que se dice la pupila, ¿verdad? Todos conocemos eso. Se dice que el reflejo que cubre el ojo es el reflejo más rápido en el cuerpo. Interesante, ¿no? Qué rápido es. Escucha esto, cuando hay un peligro sobre el rostro, tu ojo, se dice esto, tu ojo se cerrará en 1 sobre 10,000 de un segundo. No sé, no lo entendí, pero en otras palabras, rapidísimo, ¿verdad? Muy rápido. Y sí es cierto, cuando tú sientes que algo va o viene sobre ti, tú tiendes a cerrar tus ojos, ¿verdad? Y eso es rápido, realmente es de esa manera. De la misma manera que el párpado cierra cuando percibe peligro, así también nuestro Dios nos guarda del peligro.
Y aquí observamos que David experimentó muchas veces. ¿Sabes por qué? Porque él fue un hombre de guerra. El sabio creador ha colocado el ojo en una posición muy protegida. Se halla rodeado por huesos salientes. Y si lo podemos también comparar como Jerusalén está rodeada de montañas. Si ustedes observan a Jerusalén, aún en nuestros días, es un país muy pequeño. Hasta en la palabra de Dios dice que Israel es como si fuera, es una copa que hace temblar a las naciones, ¿verdad? Si te das cuenta, todas las noticias están sobre Israel. Y los enemigos quieren eliminar a Israel, pero no pueden. ¿Te das cuenta? Y si tú empiezas a observar lo que el pueblo de Israel es bien chiquito. Pero no pueden. Aún así han observado lo que es la estrategia militar. Ellos son los mejores dotados, más que los Estados Unidos. Y yo a veces digo, porque ellos tienen muchísima experiencia, realmente desde que salieron de Egipto. Tienen la experiencia más que todos. Pero una vez estaba observando un documental y estaban viendo cómo es que los aviones no pueden entrar en lo que es esa área de Israel, porque está rodeado de montañas. Está protegido. Y a veces se dan cuenta y dices, wow, esa es la razón por qué no podemos pelear contra Israel. ¿Por qué? Porque Dios está protegiendo a su pueblo. De la misma manera, Dios nos protege así. No sé si tú has escuchado ese pasaje cuando dice como la gallina cuando protege a sus polluelos, ¿verdad? No sé si ustedes tuvieron gallinas, ¿verdad? Y cuando tenían sus pollitos, ¿verdad? Y cuando querías agarrar un pollito, ¿qué hacía la gallina? ¡Ey, tranquilo!, ¿no? Se esponjaba, ¿no? Y cubría y los pollitos se metían, ¿no? Y a ver, agarra uno, ¿verdad? Porque si no te picotea. Y Mateo 23, 37, fíjate que dice casi igual. Dios quiere protegernos. Fíjate lo que dice acerca de Israel, de Jerusalén. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Y dale ejemplo, como las gallinas junta a sus polluelos. ¿Debajo de qué? De tus alas. ¿Y sabes qué dice al último? Y no quisiste. Qué triste es, ¿no? Regresando al pasaje, versículo 9, dice así: de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida, envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Aquí cuando dice las grosuras representaban prosperidad, pero tal estado podía llevar a la crueldad y rebelión. Y aquí observamos cómo David realmente tenía bastantes enemigos. Ahora el hombre aquí, cuando dice el hombre arrogante, se adora a sí mismo, ¿verdad? Porque es arrogante. No hay disposición en su corazón para adorar a Dios. El arrogante se encuentra lleno de placer egoísta en su corazón. Versículo 11 dice: han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Es como si fuera el cazador cuando mira al suelo para buscar huellas de su liebre. Cuando los perros o los sabuesos no encuentran su rastro por el olfato, están buscando a la presa. Versículo 12 dice: son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Aquí David dice: estoy bajo ataque, como la presa de un león. Hace
3 días creo, estaba en el rancho. Y apenas si llegaba al rancho, y un coyote, que creo que ya nos agarramos de enemigos entre yo y el coyote, porque yo sé que es el mismo coyote que un día mató a una gallina del rancho. Pero llegué y estacioné mi carro y de repente es una cerca que no está muy alta, está como de este tamaño, y el coyote saltó y se puso a mitad, como su mitad de cuerpo, así se estuvo en la pequeña bardita, y las gallinas estaban enfrente, y todas las gallinas empezaron a comadrear, ¡ey, cuidado!, ¿no? Y se metieron todas así, tratando, bien espantadas, ¿no? Y el coyote estaba ahí listo ¿para qué? Para agarrarse a una gallina. ¿Pero qué creen que pasó? Salí yo y me fui a correr y agarré una pala. Siempre agarro un palo, yo no sé por qué. Pero quise hacer algo como un buen pastor, ¿verdad? Lamentablemente se fue, ¿verdad? Y dije, bueno, la siguiente lo voy a agarrar, ¿no? Pero de la misma manera, nosotros como cristianos estamos en esa condición. Y cuando estaba observando esto, ese coyote siempre está rondeando ese rancho. Y no ha sido la primera vez, pero de la misma manera el enemigo está así. Él está viendo cuando tú estés descuidado y cuando tú estés tan cerca de la barda. Es como, no sé si te has dado cuenta cuando hay borreguitos en el corral, y cuando los borreguitos tú los llevas a pastar, y esos borreguitos tú les das el mejor pasto que está dentro del corral. Pero ¿qué es lo que pasa? No sé si tú te has observado que los borregos sacan su cabeza de la barda. ¿Para qué? Para comerse el pasto de afuera, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Llega el hombre o el coyote y se los come, ¿verdad? Y nosotros debemos de estar ¿con quién? Con Cristo Jesús, más cerca de Él. Y si realmente podría ponerlo un poquito más claro, haz de cuenta que Jesús está en el centro de ese corral. Y lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos es acercarnos a Él. Lamentablemente como cristianos a veces nos tratamos de decir, voy a ver qué tan lejos me puedo alejar de Dios, pero tampoco salirme del corral, ¿verdad? Pero es ahí cuando ¿qué? El coyote o el enemigo viene y acecha sobre ti. Y creo que debemos de tener cuidado. Y aquí vemos a David. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Y no sé si te has fijado, o si has visto un documental, cómo los leones matan a sus presas. No tienen misericordia. Así es el enemigo con nosotros. El enemigo no va a tener misericordia de nosotros. Por lo tanto, debemos estar en los caminos de Dios. Fíjate lo que dice 1 de Pedro 5:8, acerca de el enemigo, en este caso el diablo, como el devorador. Escucha esto, es muy importante. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, escucha esto, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así es que debemos de ser esas gacelas más rápidas para que no nos alcance el enemigo. Del versículo 13 al 15, la última sección, ahora vamos a ver el poder de la palabra de Dios y sus resultados. Y dice así: levántate, oh Jehová, versículo 13, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. Una vez más aquí observamos que la espada como la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice esto:
Y vamos a observar qué tanto puede hacer la palabra. Te voy a leer este pasaje, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, ¿y qué? Y las intenciones del corazón. Ahora, ¿por qué es una espada de dos filos? A veces uno trata de usar esa espada solamente para una persona, para un filo. No, eso es para ti, hermano, porque tú estás mal, ¿verdad? No, porque es de dos filos. Primero es para mí y luego para a ti, ¿verdad? Por eso es de dos filos. Pero dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay un pasaje que dice, aún así nuestro corazón es engañoso, ¿verdad? Versículo 14 dice, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En otras palabras dice, Señor, usa tu poder para librarme de estos asesinos mundanos, estos hombres que como herencia o porción estaba solo en esta vida terrenal. Versículo 15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Aquí observamos que Dios está obrando para hacernos semejante a Él. Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. No es que David aquí está perdiendo la esperanza. No es que David se está sintiendo abandonado. Pero yo lo que puedo observar en este capítulo es que, ¿sabes qué? Él tiene la convicción de que Dios está a su lado. Y aquí cuando dice ver el rostro de Dios, equivale a recibir sus bendiciones. Y aquí David concluye diciendo, porque soy inocente, en otras palabras, dice, veré tu rostro, y cuando despierte, te revelarás en mí. Y te voy a dar una última cita, Salmos 11:7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Es importante la palabra de Dios? Sí lo es. Es por eso que nosotros debemos de mantenernos en la palabra, de mantenernos en la verdad. Lamentablemente, cuando nosotros no nos mantenemos en la verdad, vamos a ser engañados también. Se dice que si realmente tú quieres identificar un billete falso, ¿qué tienes que hacer? No es que vas a estudiar todos los billetes falsos, ¿verdad? Porque sería imposible, no acabarías. Sino que aquellos que pueden detectar un billete falso, ellos tienen que estudiar ¿qué? El billete original. Porque entonces con eso pueden identificar los billetes falsos. No sé si tú has recibido un billete falso alguna vez. Un billete quizás de $100. Qué triste sería, híjoles, y que te digan en la tienda, no, ¿sabes qué? Esto lo agarraste en Disneyland, ¿no? Porque tiene ahí la carita de Mickey Mouse. ¡Ah, es falso! No sabía eso. Yo pensé que... Y creo que es bueno que nosotros, de la misma manera, podamos ser estudiantes de la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a poder identificar la verdad que hay en la palabra. Y no solamente eso, pero vamos a estar en los caminos de Dios. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y Padre, hemos observado la vida de David, Señor, y aún así, en medio de esta súplica intensa, Señor, hemos visto que acude a ti, Señor, siempre. Padre, queremos de la misma manera en nuestras vidas, Señor, en tiempos difíciles, Señor, nosotros queremos hablar a ti, Señor, con esa intensidad, así como David lo hizo, Señor. Pero Padre, de la misma manera, nosotros queremos tener esa convicción de que tú estás ahí por nosotros, de que tú peleas por nosotros, Señor. Padre, queremos solamente recibir de ti un abrazo, consolación, Señor, en tiempos de adversidad. Y de saber, Padre, que un día vendrás por tu iglesia. Pero mientras tanto, Señor, queremos estar en la palabra, Señor. Estar en tus caminos. Y así como David dijo, que podamos nosotros tener buenos resultados en nuestras vidas, Señor. Y que realmente cuando vengan esas pruebas, tengamos la seguridad de que cada una de ellas vamos a pasar. Padre, sé con cada uno de los que estamos aquí, Señor, si hay tiempos de adversidad en sus vidas, problemas, Señor. Sé con ellos, muéstrales, Señor, y revélate en cada uno de ellos, Señor. Y Padre, mientras tanto queremos mantenernos atentos a lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, mientras estudiamos tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por esta porción de hoy. Y Padre, esperamos ansiosos, Padre, en nuestra siguiente reunión, Señor, de poder recibir lo que sigue, Señor. Gracias, Padre, por todo en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.